Los caminos reales, ese es un nombre que siempre me ha parecido muy bonito. Hay algo todavía muy poquito en algunas regiones de Colombia por donde uno puede caminar e imaginarse cómo fueran aquellos viajes con mulas y a pie sobre todo de los conquistadores y de los colonizadores de este territorio. Es el tema de hoy en Los Tiempos del Ruido, una serie que aparece semanalmente en Bitácora, está disponible en nuestra página web por capítulos y en el canal de YouTube de Javeriana Estéreo. Germán Mejía Paoni, buenas noches. José Vicente, buenas noches. Camino real, ¿por qué no simplemente caminos? Porque era la forma en que estaban construidos y la importancia que tenían dentro del manejo del imperio. O sea, hemos hablado mucho del mar y de barcos, pero estos son territorios de miles y miles de kilómetros interiores que van a requerir entonces de comunicación. Germán, en eso, perdón que lo interrumpa, se diferenció el dominio portugués del español. Los españoles Exacto. se metían al interior de los territorios. Los portugueses se quedaban en la costa de África y de Brasil. Sí, y esperaban que del interior les llegaran los esclavos o los productos o en fin, y simplemente comerciaban a partir de ese puerto. Aunque ellos se van a ver obligados a entrar un poco al territorio cuando tienen las amenazas holandesas, en fin, alemanas en lo que eran sus territorios, los va a obligar a colonizar un poco más. Pero es una gran diferencia. Ahora, la América española es básicamente los Andes. Nunca se entró a fondo en la Orinoquía y en la Amazonía y en el Chaco por las dificultades de vivir ahí. O sea, las grandes ciudades siempre van a estar las españolas en los Andes y las portuguesas al borde del Atlántico. Claro, la Orinoquía imagino que se fue descartando porque es que eso se inunda gran parte del año. Claro, claro, eran zonas difíciles de manejo por los inviernos, por los veranos, por la selva, porque es que ahora mucho de eso está ya despejado, pero es que en el siglo XV, en el siglo XVI, XVII, eso eran selvas, bosques enormes, imposibles de penetrar. Entonces, y además llena de animales peligrosos, y no solo porque son culebras o todo esto, sino mosquitos que no pudieron, los españoles no podían con eso. Pues es que, Germán, mire, leyendo estos apuntes que nos ayudó a recopilar Gustavo Rincón, veía yo que de Santa Marta a Bogotá hay 1.100 y pico de kilómetros, y eso lo hicieron a pie y a caballo varias veces algunos de los conquistadores sin camino, abriendo trocha. O sea, los primeros que llegan, Gonzalo Jiménez de Quesada y su expedición, o sea, estamos en 1536, a pie sin saber para dónde iban. Ellos van siguiendo el río. Sí, pero llega un momento en que el río se encuentran a la izquierda del río, el río Opón, me parece, y se suben por ahí. Se suben por ahí, pero porque además no tenían de pronto por qué saberlo, pero es que subieron el río en invierno. Además. Entonces ellos caminaron semanas enteras con el agua al cuello. Es que uno lo dice fácil, pero ellos se van a demorar un año en llegar a las bocas de Loponia y a poder subir. Ellos van a llegar aquí al altiplano a comienzos del año 37. Y esto era gente del mar. Sí, claro. Entonces, venían pues de menos Santa experiencia. Marta, claro. El camino vendrá después. Ahora, el río se va a convertir en un camino. Ese no es lo que llamamos un camino real, pero es una vía de comunicación que va a tener sus ventajas y sus dificultades. Pero es que al río van a llegar los caminos. O sea, una vía lleva a otra vía y eso facilita las comunicaciones. Entonces, una persona que saliera aquí de Santa Fe, de Bogotá, y va para España, va para Castilla, va para, qué sé yo, Sevilla, pues tiene que coger algo que lo lleve hasta Honda, cuando Honda existió, pues que Honda no está desde el comienzo. De hecho, Honda es tardía, es de 1560 y pico. Entonces, inicialmente se tenía que hacer el camino de regreso. Se iba a pie por el camino del Opón o después del Carare. Tenía que irse de Bogotá a Vélez. Y de ahí baja. Y de ahí bajaba. Ahí bajaba. Vélez aún hoy es lejos. Sí, claro. Y Vélez ató un poco su suerte a eso. Cuando el camino se le corre, y es que ya el Carare mismo, los mismos españoles entre el Opón y el Carare dicen, no nos conviene, porque el problema no es la bajada, el problema es que el río Magdalena no está al pie de la montaña, sino un poco adentro. Y esos bosques que se inundaban, en fin, llenos también de indios flecheros, o en fin, es que no era fácil. Entonces se va a buscar
más al sur, un ascenso a la cordillera, y se va a descubrir y se va a establecer el puerto del Río Negro. Es por Tobía hacia abajo, ese es el Río Negro del que estoy hablando. ¿Por donde está Cambao de pronto? No, ese es muy posterior. Este es antes de llegar a Villeta está la desviación para Tobía. Ah, sí. Ese río que está ahí es el Río Negro. Ah, sí. Y eso no fue fácil. Ese va a durar muy pocos años porque fue un camino terrible. Se explora un poco más y se va a descubrir, ya se había fundado Mariquita y se le genera un puerto a Mariquita, que es Honda. Honda es el embarcadero de Mariquita. Ya. Y se va a hacer un convenio con un par de españoles que están acá, y es una APP, y es, ustedes construyen el camino real. De Honda a Bogotá. De Honda a Bogotá. Y nosotros le dejamos que ustedes cobren un impuesto, el peaje, durante tantos años, y se construye. Se llama Alianza Público-Privada, APP. APP, eso es lo que 1500 y pico. Sí, señor, y va a funcionar y se construye. Ahora, se construye un camino real. ¿Qué es el camino real? Eso tiene yo no sé cuánto tiene de ancho, pero hay unas medidas estándar. Hay unas medidas estándar. El camino es totalmente empedrado y hay un manejo de las diferencias en nivel mediante escalones que tienen que ser construidos para que los animales den el paso de manera normal, que tiene manejo de agua para que el agua lluvia no vaya destruyendo y desprendiendo las piedras. Entonces, al punto que hoy en día, del camino que bajaba a Honda, hay unos pedazos entre Guaduas y el Paso del Sargento que fue famosísimo, porque cuando vayan los oyentes alguna vez a Guaduas, vayan a la piedra Capicua, creo que se llama. Es una piedra que está en una hacienda ahí cerquitica saliendo de la carretera entre Guaduas y Honda, a la que se puede ir. Y es una piedra que vuela sobre el abismo. Uno desde ahí ve todo el río Magdalena, sobre todo de noche se ve desde Girardot hasta Dorada. Eso había que subirlo. Y ese paso fue famosísimo y hay muchos grabados, en fin, de lo que fue ese paso. Pero de ahí el camino, y caminos que llegaban hasta Zipacón, pasaban por Tena, de Badar Original La Mesa, y hay pedazos hoy en día que se pueden caminar. Cualquiera, no sé si lo han visto, los que se bajan a Girardot por el camino de La Mesa, por la carretera de La Mesa, cada rato aparecen avisos, camino real de no sé qué, camino real de no sé qué, pues es que ahí está todavía. Y se ve la piedra. Sí, claro. Seguramente le han hecho mejoras, pero sobre el mismo trazado original. Sí, está, o se ha perdido la piedra porque lo han utilizado para otras cosas, pero sigue estando el camino. O sea, esto fueron obras de ingeniería hechas desde el norte de México hasta la Patagonia Argentina. Esto fueron obras de ingenieros que fueron hechos por una necesidad muy importante, y era que facilitar que grandes movimientos de recuas, que son los que transportan las mercancías, se muevan por esta geografía imposible que son los Andes americanos. Y eso duró hasta el ferrocarril, pero antes de dar ese paso quiero devolverme un poquito, y es esto. Ya, digamos, Cristóbal Colón se fue y llegaron los primeros conquistadores, deciden subirse hasta por aquí, no sabe uno muy bien por qué, seguramente es la leyenda del Dorado, vamos a subir estas montañas, y entonces arrancan por el Magdalena, se encuentran el río Opón a la izquierda, se suben por ahí y ensayan ese camino varias veces, sí, pero era muy penoso. Alguien encuentra 9 leguas más abajo, otra Carare, boca del río Carare, también lo ensayan un tiempo, pero es igualmente penoso. Después siguen más para arriba en el río. El embarcadero de Río Negro. Exacto, el Río Negro. Y después, un tiempo después, ya encuentran Honda, y ese ya sí se vuelve definitivo. Claro, para ir a Cartagena, pero si tú vas para Quito, necesitas irte por otro lado. Entonces va a aparecer Guataquí o va a aparecer lo que después. Girardot es del siglo XIX, pero entre Tocaima es la ciudad que se va a fundar desde Bogotá, y después sale Ibagué hacia el sur y Mariquita hacia el norte. Y si tú vas hacia Quito, te vas por Ibagué a Neiva, cruzas la cordillera hacia Popayán, o sea, por Timaná, Popayán, y de ahí pasas a Pasto y sigues a Quito. Ese camino es real también. Y con lo mismo que estamos hablando existía para esa época. Eso ya por todo el Valle del Magdalena. Claro, pero también es del siglo XVI el que por Mariquita pasa hasta el río Cauca, hasta Cartago. Cruza la cordillera central. Cruza la cordillera central por ahí. Y los caminos que salen, que van a buscar Pamplona. O sea, que usted puede salir desde Vélez o desde Tunja y van a buscar Pamplona.
O sea, esto es una red caminera por todo este país que fue construida y que se mantuvo en perfectas condiciones durante todos los siglos coloniales. La otra ruta es a los Llanos, pero esa tuvo muy mala prospecto porque técnicamente de Santa Fe de Bogotá hacia España sería más corto ir a buscar el Orinoco y salir por allá. Y se sabía desde el siglo XVI. Exacto, Sí, pero señor. es que eso se inunda todo, Sí, mucha parte del año. Y lo que hablamos hace un rato, los problemas había menos indígenas, digamos, el problema de las selvas, en fin, va a ser... Había menos recursos, Sí, no había que comer sí, por sí. ahí. De hecho, se construye el Camino Real de San Juan de los Llanos, es el Camino Real que va a Choachí, el camino que después Caquesa, en fin, y va a bajar hasta San Juan de los Llanos. Pero los Llanos es una zona que no se pobló, se conoció, pero no se pobló sino hasta el siglo XIX. De hecho, Villavicencio es de 1840 y pico. Claro. Y no es la primera, o sea, ya hay otras que son anteriores, pero ciertamente no fue una zona de gran poblamiento, lo cual no quiere decir que no fuera conocida. Ahí hay algo que es importante. Santa Fe, o sea, Bogotá, que es la sede de la audiencia y que después va a ser la capital virreinal, es un nudo de comunicaciones. Todo lo que nombramos hace un rato, de Bogotá sale el camino que va para Neiva, de Bogotá sale el camino que va a Mariquita y cruza los Andes, la cordillera central, y va hasta Cartago, el río Magdalena. De Bogotá sale el camino que por Honda va al Magdalena y por allá a la costa. De Bogotá sale el camino que va para Tunja y Vélez, pero de Tunja y Vélez también está comunicado Pamplona y va el de San Juan de los Llanos. Entonces Bogotá es como un pulpo de varios brazos. Es el centro de la estrella. Y lo que va a ser más interesante, lo va a tener después con ferrocarriles. A comienzos del siglo XX, por esas mismas rutas van a salir los ferrocarriles de Bogotá. Y de las carreteras, aún hoy el Hoy en mapa día, de Colombia de míralo. carreteras, el centro es Bogotá. Sí, míralo completo. Y es como se convierte en un nudo que hace que la ciudad fue importante. Y esa importancia va a hacer que tenga que estar comunicada con todos estos actos. Y los caminos reales fueron una solución sumamente bien hecha, tanto que aún hoy en día hay pedazos en pie. Ahora, los caminos reales aguantaban pendientes mayores que los ferrocarriles, que necesitan una pendiente muy leve, y la carretera aguanta un poquito más, pero no tanto como... Porque es que la mula se puede meter por una loma empinada. Sí, claro. El carro tiene sus límites. Sí, y el ferrocarril más todavía. Y en ese orden, o sea, el hombre a pie, la mula, el ferrocarril, el automóvil. Sí, claramente las pendientes son una de las variables más complicadas en este manejo. Por eso no era tan simple como decir la carrilera la metemos por el camino real, no, porque el tren tiene unas necesidades diferentes. De los procesos de construcción de ferrocarriles, una de las fases más complicadas y donde hubo muchas discusiones fue el diseño de la ruta. Claro, porque es que bajar de Bogotá al río Magdalena con la poquita distancia que hay entre ambos, y la pendiente tan pronunciada para un ferrocarril era y lo estás lío. diciendo, el gran problema es que el río Magdalena no está muy lejos de Bogotá por la vía del río Bogotá y por la que se hizo por Zipacón para abajo, que es muy loco. Pero la pendiente es pero era mucho más sencillo y de hecho el ferrocarril del norte y del nordeste van a buscar el río Magdalena precisamente por el Carare o por Bucaramanga. Pero el problema es que tarde o temprano tenían que pasar el pescadero, o sea, el cañón del Chicamocha, y ese fue un obstáculo insalvable. Porque se construyó el río Magdalena a Bucaramanga, el ferrocarril de Puerto Vilches existió y funcionó. Y era conectar ese ferrocarril con el del nordeste, sobre todo. El del nordeste es el que llega a Sogamoso, que todavía funciona. Pero el paso de Sogamoso hasta el Chicamocha nunca se dio, nunca se construyó finalmente. Porque aunque había ingeniería, era tan costoso que no era viable. En cambio, los caminos reales ahí están y funcionaron. Ahora, algo que es interesante mencionar con los caminos reales es que el ritmo de los transportes va a necesitar que cada tantas leguas, más o menos un viaje, una jornada son 8 horas, haya una fonda. Y en esas fondas surgieron pueblos después. El caso más cercano a nosotros aquí en Bogotá pues es Villeta, la Villeta de San Miguel, que es una fonda en el camino de Honda a Santa Fe, aunque originalmente era una fonda en el camino del Río Negro, o sea, el embarcadero del Río Negro a Santa Fe. Eso origina a Villeta, que Villeta es más vieja que Honda, que el embarcadero de Mariquita. ¿Y qué Guaduas? Guaduas se van a demorar muchas décadas más. Las fondas son sitios
que van a originar sitios poblados. Los puentes también. Y desde luego, ya en el siglo XIX y XX, las estaciones de ferrocarril. Para que esto funcione, tú necesitas unos sitios donde la gente llegue, descanse, se provea de soluciones si se le enfermaron a algunos animales o en fin, se alimente y siga la jornada. Y eso va a originar, va a poblar el territorio de una manera distinta. Así es. Los caminos reales, el tema de hoy en esta serie histórica con Germán Mejía Pavoni, que se llama En los tiempos del ruido. Germán, gracias y hasta la próxima. José Vicente, que estés bien.